voy a permitir dar lectura a una pequeña semblanza de nuestra licenciada que el día de hoy nos acompaña. Bueno, la licenciada Ivonne Cabello es licenciada en nutrición, egresada del Instituto Politécnico Nacional, es nutrióloga de casa hogar para militares retirados, también brinda consulta privada en Cuernavaca, Morelos, y cuenta con algunos diplomados como tratamiento en enfermedades crónico-degenerativas, gestión en el servicio de alimentación en la Escuela Dietética y nutrición del ISSSTE, entre otros. Y bueno, sin más preámbulo, pues le dejamos el espacio, licenciada, para brindarnos esta tan importante información que tiene para nosotros el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartirla. Así, ¿ya se ve? ¿Ya están viendo la pantalla? Ahí ¿Sí? sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a iniciar la plática de esta tarde. El objetivo es principalmente identificar cuáles son las técnicas o el punto donde pudiéramos contaminar un alimento y que nos pueda causar una infección gastrointestinal. En el caso del manejo de alimentos, hay 3 puntos muy importantes en los que podemos causar, tener ahí una contaminación. El propósito es evitar que tengamos enfermedades transmitidas por los alimentos. En la actualidad todo el mundo habla de evitar infecciones respiratorias. Está muy enfocado por la situación de la pandemia, por el número de muertes que se ha dado, cuidar todo ese aspecto de lavarse las manos, de evitar una distancia corta, el respirar, el estornudar cerca, todas esas situaciones que tenemos que estar cuidando, pero se nos ha olvidado un poco la situación de los alimentos, ya que los alimentos también podemos transmitir enfermedades. Y entonces en ellos se pueden multiplicar bacterias que muchas veces no cambian el sabor de los alimentos, pero pueden afectar y causar diarreas, y algunas partes en transportación, en elaboración o en técnicas de cocción también generan que se contaminen esos alimentos, produciendo una infección gastrointestinal. El objetivo con los es evitar que los adultos mayores tengan infecciones. Está comprobado que un adulto mayor que le da diarrea puede deshidratarse en 24 horas. Y eso puede llevarlo a un choque electrolítico, que empiezan a tener síntomas como que empiezan a perder la conciencia o se sienten muy débiles, ya no se pueden mover, se sienten cansados y no saben qué es lo que tienen, simplemente el dolor de estómago. Así que tenemos que evitar todo eso. En algunos casos, una infección en estómago puede llegar a generar la muerte si hay un proceso de deshidratación. Así que es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, hacer énfasis en nuestros hábitos de higiene personal. Actualmente tenemos que, para manejar alimentos, tanto el personal de salud como todo el personal que maneja alimentos en nuestras casas, hay adultos mayores que les preparan la comida a las nietas, los hermanos o el esposo que tiene mejores condiciones físicas. Tenemos que cuidar que se laven principalmente las manos. Aquí esta imagen me gusta porque tiene todas las bacterias. Si vemos al microscopio la mano de alguien que anduvo en la tierra, no sé, en terapia de plantas o haciendo algunas otras actividades, pues está lleno de bacterias. Así que tenemos que cuidar dentro de los hábitos de higiene, lavarse las manos y recortarse las uñas. En esta partecita de las uñas, cuando las tenemos chiquitas, se almacena la tierra, se almacenan bacterias que cuando tocamos el alimento se contaminan. Entonces, de los hábitos principales es lavarse las manos. Aquí
repetitivo en cómo están las bacterias cayendo con el agua en jabón, lavarse los dientes. También suele ocurrir las infecciones gastrointestinales porque dentro de los dientes quedan residuos de alimentos que se van pudriendo. Entonces de repente tomamos agua y se lleva ese residuo hacia el estómago y puede generar una infección. Tenemos que recortar las uñas, usar ropa limpia. Aquí está la técnica de recorte de uñas. Eso es muy importante. Cuando preparamos nuestros alimentos, tenemos que tener mucha atención en no toser, no estornudar. Muchas veces están picando cebolla y empiezan a lagrimear porque la cebolla tiene una sustancia que produce llorar. Y entonces hay gente que hasta le empieza a escurrir el flujo nasal y están ahí y ya, no. Entonces, cuando preparamos alimentos, lo ideal es o ponernos un cubrebocas, que ahorita está, o tener una servilleta desechable. Y si tenemos esa situación de que ya estamos llorando, así, vamos, nos limpiamos, nos lavamos las manos otra vez y entonces seguimos con la preparación de alimentos. Darnos ese tiempo para que nuestros ojos se dejen de irritar, la nariz y no se contaminen. También se recomienda que muchas veces, si están enfermos de diarrea, si están enfermos de gripe, no preparen alimentos. Pidan ayuda con otra persona para que de esa forma evite contaminarse. Si en caso de que vivan solos y no tienen más, entonces tenemos que acentuar, tener una solución con agua, jabón, cloro y hacer técnica de lavado adecuado, cepillarnos y lavarnos más arriba, cerca del codo y todo, para asegurarnos de que no esté contaminándose nuestro alimento. Algo que tienen mucho como costumbre las abuelitas de repente o las personas mayores es estar probando los dedos, la comida y esta es mi cuchara y entonces le hacen así y le preparan. O si no, hay quien agarra la cuchara, se sirve, la prueba y la deja. Y, no, pero es que le hace falta sal. Y le ponen otro poquito de sal y vuelven a agarrar con la cuchara y le prueban. Cuando hacemos esto es contaminación. Entonces también cuando hacemos esto así, ya que hacemos esto estamos contaminando porque a la hora que chocó la cuchara con nuestra mano, ahí hubo contacto. Y si esta cuchara es la cuchara con la que le están moviendo los frijoles, regresa a la cazuela, a la cacerola y está. Entonces la técnica correcta es, tengo una cuchara chiquita, esta es mi cuchara grande, y entonces le sirvo poquito sin tocar. Esta es con la que estoy moviendo el guisado. Le sirvo así, pruebo y entonces, bueno, le voy a rectificar la sal. Le pongo la sal al guisado, vuelvo a mover con la cuchara que no tocó, vuelvo a tomar mi cuchara con la que pruebo, sirvo sin tocar y entonces ahora sí pruebo mi alimento sin que se haya contaminado. Y así ya cuando termine, ya me gustó cómo quedó de sabor, ya quedó cocido, entonces la cuchara con la que probé ya la lavo. Esa es una forma muy simple de contaminar nuestros alimentos en casa. A ver, entonces, el tema principal de esta plática es saber identificar los puntos donde pudiéramos tener un mal manejo de alimentos. Empezamos desde que compramos nuestros alimentos, que vamos al mercado, vamos a la tienda, y entonces tenemos que checar en dónde los compramos. No es lo mismo comprarlos en un establecimiento, en una verdulería, donde tienen limpios sus anaqueles, acomodan la verdura de acuerdo a cómo la fueron comprando, que no haya animales afuera del local, que esté higiénico, a un lugar donde esté ahí el perro,
Por ejemplo, hay una verdulería donde tienen los gatos que para que no se coman los ratones que andan ahí, esos animales andan caminando por las verduras, se andan paseando. Ese es un lugar donde se puede consumir o comprar alimentos posiblemente contaminados. Entonces dice, no recibir alimentos de dudosa procedencia o no comprarlos y evitar comprar alimentos en mal estado. Pero entonces dicen, ¿y cómo sé que está en mal estado? Aquí se trata de identificar los alimentos que son potencialmente peligrosos. ¿De qué? Peligrosos para causarnos una infección gastrointestinal. Y son todos los alimentos que tienen grado de humedad, que tienen proteínas, que se manipularon y que pudieran estar contaminados de microorganismos. En general, estamos hablando que son todos los alimentos que vamos a preparar. Aquí vienen los pescados, las carnes, toda la carne, el huevo, que el huevo es uno de los principales alimentos que nos puede contagiar de salmonelosis, los quesos, algunas verduras y alimentos industrializados que tienen fechas de caducidades ya vencidas. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo voy a identificar que el pescado, por ejemplo, ya está en proceso de descomposición? Como les repito, muchas ocasiones los alimentos no huelen mal todavía, el ingrediente todavía tienen buena consistencia, pero ya empiezan con una contaminación. Entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. En el caso de las frutas, ¿está muy maduro para usarlo? Lo vamos a usar, por ejemplo, una papaya que ya tiene la cáscara ahí con manchitas de moho y todo. Eso significa que la papaya ya está muy madura. La voy a comprar, me la voy a comer ahorita, o la voy a comprar y la voy a guardar, pues mejor no la compro. Si ya huele mal, huele la fruta y ya huele agria. Entonces lo ideal es no arriesgarse. Siempre tenemos que cuidar el color de la fruta, de los alimentos. Si hay manchas, lo que les decía, en algunos lugares ya el plátano macho, por ejemplo, que se deja así como negrito para que esté más maduro, ya tiene moho y se puede estar contaminando. A lo que les mencionaba, que si en la verdulería, una carnicería o algo no tienen higiene adecuada, pues de repente compran carne y ya tiene ahí manchecitas, o no lo tenían cubierto de las moscas y ya tienen ahí huevecillos de las moscas que van y que se paran. Entonces, tenemos que tener cuidado porque un adulto mayor muchas veces ya no alcanza a ver esos huevecillos y puede generar infecciones gastrointestinales. Las voy a ir poniendo aquí. Estas imágenes me gustan porque vienen basadas en la norma oficial de manejos de alimentos y nos dan como las características. En el caso de la carne debe de ser rojo brillante, de cualquiera de las carnes rojas. Se debe de ver la grasa, pero se debe de ver blanca. Y la textura debe de ser firme, no se debe de sentir pegostiosa. Y entonces aquí dicen los factores, no la voy a comprar si veo que tiene manchitas verdes. Es muy común que luego van al súper y en el súper están las charolitas. Y entonces ahí ya se le ven unos puntitos verdes, así unas manchitas. Esas ya no se deben de comprar, porque aunque tenga un pedacitito chiquito, quiere decir que esa carne ya está en proceso de descomposición y que muy probablemente nos va a causar una infección, aunque todavía no le cambie el sabor. En el caso del pollo, eso es muy característico el olor. El olor empieza a rancio, pero si somos un adulto mayor que tenemos problemas en el olfato por la situación de los medicamentos que tomamos o simplemente porque tenemos gripes, ahorita que se disminuyen las temperaturas, muchas personas empiezan con un resfriado común que disminuye la percepción del aroma. Entonces también tenemos que ver la consistencia.
que no esté viscosa, que no esté chiclosa. Aquí se alcanza a ver la imagen ya, el cambio de color. Ahí se ve blanco, verduzco el pollo, en cambio en la parte de arriba se ve color firme, amarillito, la piel firme. Y en el caso de comprarlo en un supermercado, checar las fechas de caducidades. En el caso de los pescados, en las pláticas anteriores que les he mencionado, decimos que el adulto mayor y todas las personas deberíamos de consumir al menos 4 veces a la semana pescado, 3 como mínimo, para que nuestro cuerpo tenga buen aporte de omegas, porque el pescado es una carne muy saludable, pero tenemos que tener cuidado porque si está en proceso de descomposición, causa infecciones muy graves. Y se nota mucho si un pescado está fresco en la parte de las agallas, en esta partecita que aquí se puede ver, le levantan esta partecita como de la cabeza y ahí se debe de ver rojo, no se debe de ver café ni verduzco. Los ojos, aquí por ejemplo, esta mojarra, si la alcanzan a ver, donde estoy señalando, ya se le ven los ojos hundidos. Significa que esa mojarra ya está viejita, ya tiene mucho tiempo. Los ojos se deben de ver así, voluminosos, brillantes, quiere decir que es fresca. Y en el pescado es muy común que le hace así y la piel como que se hunde, como que se hace, como que se desbarata. Eso significa que el pescado ya es viejito. Cuando tocamos, tampoco lo vamos a hacer fuerte, fuerte, pero cuando tocamos la carne del pescado, se debe de sentir firme, no blando. Y tiene un olor característico cuando ya se empieza a descomponer. Lo ideal es que si van a comprar pescado congelado, que no tenga signos de descongelación, significa que no se esté ahí deshielando y porque luego lo deshielan, lo vuelven a congelar y eso causa contaminación de bacterias. En el caso de los lácteos, la mayoría de las personas ya compramos leche de alguna marca, entonces tenemos que checar principalmente la fecha de caducidad. Si ya está a vencer el día de mañana, pues lo ideal es ya no comprarla. Que tenga la consistencia líquida, que no esté como grumosa, porque muchas veces ya se está descomponiendo y todavía no sabe mal. Y que los empaques, muy importante, que los empaques no estén mayugados, que no estén todos maltratados, porque en ocasiones pasa mucho con la leche fresca de los empaques de cartón, que si está mayugado en la parte de arriba se le hace como un hoyito y ahí pueden entrar las bacterias. Y entonces abren el cartón y aunque tenga, no sé, una semana que todavía se va a caducar, lo abren y ya está descompuesto, pero fue porque el empaque se rompió y aunque no se alcanza a salir el líquido, ya empezaron a crecer ahí bacterias. Entonces siempre tenemos que revisar los empaques. En el caso de los quesos, tener mucho cuidado con los mohos, que no se le vean puntitos. Aquí en Morelos se usa mucho el queso de cincho, que es un queso rojo, o el queso asadero. Y en las tiendas donde venden quesos los tienen así, apilados, porque es un queso seco. Creo que en Hidalgo también hay. Entonces ese queso, pues como es seco, no se contamina, pero la situación es, volvemos al lugar donde se compra. Si es un lugar donde pasan perros, donde pasan y los anaqueles donde tengan el queso no es de una muy buena altura, pues entonces se puede contaminar cuando pasan los animales, no porque se queden ahí, simplemente que al pasar pueden dejar su pelaje o pueden dejar. Entonces, en ese tipo de quesos lo que se recomienda, si tienen las características de queso seco, cortarle todo como si fuera una envoltura y solamente usar la parte de adentro, porque es como asegurarnos que no esté contaminado. Y si consumen quesos frescos, pues que vengan empaquetados adecuadamente. Ajá. Aquí está el ejemplo de este queso que ya está todo enmojado, aquí se alcanzan a ver, y en algunos comercios no quieren perder y lo que hacen es cortar, entonces por eso se debe de checar el sabor, de que no esté
ya amargo o que sienta, y la consistencia. El queso que se siente viscoso, que se siente pegajoso, así, ese queso ya no sirve. Ya se debe de desechar. El queso debe de tener una consistencia firme. Aquí se ve el ejemplo de cómo los quesos, el moho, puede ir entrando al queso y cambiarle el sabor. Otro alimento, les mencioné hace un momento que el huevo nos puede contagiar de salmonela. Esto es porque pues, las aves pueden estar contagiadas. Entonces tenemos que tener cuidado de que el huevo cuando se compre no esté estrellado, porque entonces se puede contaminar. O que si compramos huevo y esté lleno de sangre el cascarón, tampoco es recomendable consumirlo. En su defecto sería lavarlo, pero lo ideal para evitarnos infecciones gastrointestinales es comprar un huevo limpio. En algunas comunidades tienen gallinas ponedoras y entonces van y recolectan sus huevos y entonces eso es el que consumen. Lo ideal es lavarlo, limpiarlo con un trapito con cloro y todo así, limpiar el cascarón y entonces ya almacenarlo. No es recomendable almacenar un huevo sucio, porque entonces va a contaminar todos nuestros alimentos. Y por eso es importante no comer huevo crudo. El huevo crudo no aporta proteínas, al contrario, a la hora que se abre, ahí es donde se puede contagiar de salmonela y nos puede enfermar. La salmonela es una bacteria que muere después de 60 grados de temperatura. Es decir, que si hacemos un huevito revuelto, un huevito estrellado, que pasó por calor, que está el aceite y todo, la bacteria se muere y así ya no nos podemos enfermar. De ahí la importancia de no comerlo crudo. Tal vez hay personas que les gusta huevo tibio y el huevo tibio no se cuece tanto, son 40 segundos, un minuto aproximadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es usar huevo que esté limpio, tener nuestra agua hirviendo y meter el huevo para que entonces salga tibio, pero ya no hay riesgo porque ya pasó por calor, ¿sí? En el caso de los alimentos industrializados, los enlatados, hay una contaminación de alimentos por Clostridium. Es una bacteria que se genera en las latas golpeadas. Aquí está el ejemplo de una lata golpeada. Puede ser que no esté caducada, que su fecha de caducidad sea dentro de 2 o 3 meses, pero el hecho de que se haya golpeado genera esas bacterias. Entonces, tenemos que cuidar que las latas no estén oxidadas, porque a la hora que abren, entonces sale el líquido y se contamina el alimento con el óxido. Lo más recomendable es que cuando vayan a comprar sus alimentos enlatados, lleguen a casa y se laven con agua y jabón esas latas antes de abrirlas, pero a la hora de comprarlas, verificar no golpeadas, no oxidadas. Fecha de caducidad siempre. Y en el caso de las frutas, legumbres, tenemos que cuidar mucho la apariencia, el que sea una fruta fresca. Las hortalizas que tienen hojas amarillentas, pues ya estamos hablando que es una hortaliza que tiene mucho tiempo y que pudiera estar en proceso de descomposición. En algunas frutas que no tengan manchas, aquí está el ejemplo de las fresas. Esta fresa es de muy buen tamaño, pero vean aquí ya tienen una manchita de que ya se empieza a descomponer. Si se puede, si se está la posibilidad económica, evitar comprar frutas mayugadas que estén golpeadas, porque entonces se abre, por ejemplo, si esta fresa la apachurramos tantito, ya se abrió y entonces entran las bacterias ahí y se contamina el alimento. Y evitar frutas que pudiera ser, lo que les decía, que algunos lugares tienen roedores o tienen aves que están ahí que pudieran contaminar, están mordiendo las verduras, las frutas. Entonces evitar comprar en esos lugares nuestros alimentos.
la fecha de caducidad. En el caso de ir a comprar un adulto mayor que ya no puede ver adecuadamente, sí se recomienda que se apoyen de las personas que estén en el lugar o que vaya algún familiar a comprar los alimentos para que verifiquen la fecha de caducidad. Esto es para alguna industria, pero nosotros lo podemos aplicar. Ir a comprar nuestros alimentos en la mañana, cuando está fresco, cuando todos tienen verdura fresca, en las verdulerías, en las carnicerías, que está todo y hay una temperatura baja. Que en Hidalgo ahorita está haciendo mucho frío, pero aún así, que no está soleada la verdura, que no está soleada la carne. Y de ahí ya compramos el pollo o el pescado que vamos a comer el día de hoy y las verduras. Y entonces irnos directo a casa para tener un corto tiempo que se presente ese alimento en temperatura, medio ambiente. Porque, por ejemplo, si aquí en Morelos, que hace mucho calor, se compra el pollo y voy ando paseando, fui a otro lado, ya pasó 1 hora, 2 horas y apenas voy a cocer el pollo, el que anduvo paseando por todos lados ya hizo que el calor se empezaran a generar bacterias dentro de la bolsa donde compramos el pollo. Igual y lo compramos en muy buenas condiciones, fresco y sin ninguna bacteria y eso, pero el andarlo paseando por todos lados ya generó que dentro de la bolsa plástica crecieran bacterias. Llegamos y lo ponemos a cocer rápido y si no se cuece bien, ahí ya hay riesgo. Entonces, lo ideal es, si vamos a ir a comprar alimentos frescos, pues ir a comprarlo e ir directamente a casa para el almacenamiento adecuado o la preparación adecuada. Y algo que debemos de tener en casa, en los restaurantes, en los comedores, en todos lados, es el sistema de lo que primero entró, primero va a salir, con el objetivo de que no se descompongan los alimentos. A ese sistema se llama sistema PEPS. En casa es, tengo 2 manzanas, pero fui y compré otras 2. ¿Cuáles se van a comer primero? Pues las que ya tenían en casa. Esas se comen y las que llegaron las dejamos ahí. Y aquí están las frutas. Esta es la fruta nueva y estas son las frutas que ya estaban en el refrigerador, ya están ahí con contaminación. Si nosotros comemos la que llegó y pues se va a hacer más contaminación de frutas dentro del refrigerador, así que acomodar las nuevas en la parte de abajo e ir utilizando siempre las que ya estaban almacenadas. Y entonces tenemos que tener en cuenta cómo se preparan los alimentos, cómo se cocinan, cómo se enfrían y cómo se recalientan, porque ya pasamos a otra fase de preparación de alimentos. Puede ser que fuimos al mercado, compramos de excelente calidad, fresco nuestro alimento, llegamos y ya es muy bueno, pero resulta que ahora nuestro alimento se contaminó porque no lo lavamos adecuadamente bien en casa. O lo que les decía, a la hora de estarlo preparando, ya se contaminó con algún flujo corporal. Entonces tenemos que tener cuidado cómo lo lavamos, cómo se enjuaga y cómo se desinfecta, con el objetivo de disminuir el número de microorganismos. Es, por ejemplo, en un comedor lo que se hace, se lavan las lechugas, se deshojan, se lava hoja por hoja, se pone a desinfectar con cloro y agua o con más gotitas y ya de ahí se enjuaga con agua purificada y entonces ya se pica. Pero se puede hacer una prueba de esa verdura, meterla en hacer un cultivo y tomarle una muestra y que crezcan bacterias en un laboratorio y ahí se ve si se lavaron bien esas lechugas o no se lavaron bien y quedaron residuos de tierra. La tierra puede tener micropartículas de heces fecales y crecen unos microorganismos que se llaman coliformes. Esos microorganismos pueden generar diarrea. Entonces, por eso es
en las técnicas de lavado adecuado. Y aquí viene, tenemos que revisar que estén en buen estado y aquí está la tarja. Lavar las verduras. Es muy importante. Primero lavas verduras o lavas frutas o lavas pollo. No podemos hacer un revoltijadero de, lavo los jitomates con las peras y ahí mismo pongo las piezas de pollo. Eso se llama contaminación cruzada porque está de todo. Entonces, primero voy a lavar todas las verduras. Las verduras que no son hojas, las verduras que son como en pieza. Y entonces debemos de tener un cepillito que sea especial para nuestras verduras. Hay unos cepillitos en el súper chiquitos de cerdas suavecitas o simplemente una fibrita que sea exclusivo para las frutas y verduras. Y entonces ponemos agua con jabón y un poquito de cloro. Se lavan. Ya que se lavaron bien, por ejemplo, las naranjas. Está así la naranja y la talla y entonces ahí luego en los borditos puede tener tierra. O por ejemplo, aquí tengo una pera, una manzana. Entonces esta manzana, lo que voy a hacer es que, imaginemos que este es el cepillito, lo voy a tallar. Voy a tallar la manzana y principalmente en esta parte de la hendidura le enjuago, le tallo y ya la enjuago. Porque hay frutas y hay verduras, por ejemplo los chayotes, que tienen así como una rayita. Y entonces en esa parte puede tener tierra. Entonces se debe de lavar adecuadamente. Por eso se recomienda que sean por separado. Las zanahorias también. Las papas en sí. Entonces lavar adecuadamente. En el caso de las hojas principalmente es la lechuga, las espinacas, las acelgas, esas se deben de deshojar y poner el agua con jabón, enjuagar, tallar, luego enjuagar con agua purificada y luego sumergir en una solución desinfectante. Una solución desinfectante puede formar 1 litro de cloro, perdón, 1 litro de agua con 2 gotas de cloro. Y entonces ahí sumergen sus hojas, las dejan unos minutos, 15 minutos, y luego las escurren, las enjuagan con purificada y ya las pueden hacer. Y las pueden dejar secar en su tabla de picar o en un platito limpio y ya las preparan. Ya me regresé. Entonces, volvemos a lo mismo, hacer énfasis en las hojas, en los brócolis, porque luego tienen ahí gusanitos. La lechuga italiana muchas veces trae caracoles, caracolitos chiquitos dentro de las hojas. Entonces, si nada más las lavan así, pues no se siguen contaminados. Hacer mucho proceso de desinfección. Aquí viene cómo lavar el pescado, que se debe de enjuagar al chorro de agua. Se les tiene que quitar bien lo que son todas las escamas. En el caso, si hacen caldo de jaiba o algo así, tallar bien el caparazón. Siempre tener un cepillito, pero vuelvo a lo mismo. Tiene que ser un cepillito para frutas, verduras y uno para carnes. No podemos estar contaminando. Entonces, aquí viene lo que decía, el huevo, vean, pollo y otras aves en trozos bajo el chorro de agua. Huevo con un trapo húmedo, limpiarlo. Las latas, lavar con agua y jabón y cepillo para que se limpien. Es muy importante eso. Y entonces ya lavamos bien, ya preparamos. Pero resulta que compramos para toda la semana las carnes. Entonces ya las lavamos y las congelamos. Pero ahora las vamos a descongelar. Entonces hay técnicas de descongelación, porque si no también se contaminan los alimentos. Una de esas es que ya que congelamos, por ejemplo, una pechuga de pollo, y ponemos nuestra agua hirviendo y entonces sacamos la pechuga de pollo ya lavada y congelada y la echamos al agua hirviendo, ya para que con esa técnica de cocción se descongele. La otra es poner, tengo congelado el pollo, pero lo voy a utilizar el día de mañana. Entonces saco el pollo del congelador y lo paso a la parte del refrigerador donde no congela y ahí lo pongo en un recipiente.
Para el día de mañana ya está descongelado y ya lo puedo preparar. Y la última que llevamos prisa y que funciona mucho con el pescado es, tengo mi filete de pescado congelado y lo voy a usar ahorita, lo pongo un poquito en el chorro del agua y así como lo voy lavando se está descongelando y ya lo puedo cocinar porque el pescado es un alimento fácil de descongelar, que no es lo mismo con carnes, porque las carnes se tardan. Entonces, por ejemplo, la carne de cerdo o la carne de res en trozo, eso lo ideal es antes de congelar, lavarla, congelarla y ya descongelarla en cocción, directo al agua, pero ya una vez lavada. Entonces, repetimos, cuando ya vamos a cocinar, lo ideal es lavarnos las manos, ya tenemos nuestra materia prima, nuestras frutas, verduras limpias, ya las lavamos y entonces ahora sí ya vamos a empezar a cocinar. Y aquí se recomienda algunas temperaturas de cocción dependiendo del grupo de alimentos. En casa pues no utilizamos termómetros y todo, pero sí tenemos que checar la parte de que esté bien cocido el centro de los alimentos, a menos de que sea un corte de carne que queda un poquito crudo el centro, pero lo ideal es que todo esté muy bien cocido. Además que todos los adultos mayores que ya hace falta alguna pieza dental, pues lo ideal es que la carne esté muy bien cocida, ¿sí? Y entonces, ya que cocimos nuestros alimentos, ya los preparamos, ya comimos y que nos queda un poco de guisado. Hicieron bistec con papas y quedó. La papa es un alimento que se contamina fácil de bacterias y no cambia el sabor. Entonces, pero quedó una cazuela así. No van a guardar esa cazuela grande en el refrigerador porque entonces no se alcanza a enfriar bien. Lo ideal es vaciar lo que quedó a un recipiente más pequeño y entonces ya que se enfrió, meterlo al refrigerador para que se mantenga una temperatura donde no crezcan las bacterias. Si es que estaba muy caliente y ahorita no lo podemos, pero era mucho. Bueno, entonces hacemos lo mismo, lo dividimos en 2 moldes o en 3 para que se termine de enfriar fácil y ya después lo metemos al refrigerador. Y ya una vez que esté refrigerado y que todo al otro día que lo vamos a cocinar, lo tenemos que recalentar, de preferencia en la estufa. Ahora se utilizan mucho los hornos de microondas para recalentar. Esa es una de las situaciones que también puede en los adultos mayores generar infecciones gastrointestinales, porque entonces, vuelvo a lo mismo, guardan en un molde así con mucha comida y la meten al microondas y no se alcanza a calentar el centro. Y ahí genera crecimiento de bacterias. Por eso siempre se debe de guardar en moldes pequeños. Aquí dice la parte de enfriamiento en 2 etapas. Esto es cuando es mucha comida. Lo ideal es en casa así, moldecitos pequeños y guardar al refrigerador. Esto que está en rojo, no enfriar alimentos muy calientes en el refrigerador, porque también se pueden descomponer. En el caso de los frijoles, los meten calientes y pues se descomponen. Y entonces lo que hablábamos de recalentar los alimentos, hirviéndolos, volviéndolos a freír o si los van a meter en hornos, que sea a una temperatura muy elevada, asegurándose siempre que el centro esté muy caliente para que sí se estén. Y aquí está la recomendación de los sobrantes, que es lo que decíamos, que evitar, en el caso de que ya recalente, por ejemplo, ayer, volvemos al guisado, ayer comimos bistec con papas, lo guardamos en moldecitos, por eso debe ser en moldecitos, porque dice, hoy vamos a comer bistec con papas, pero de lo que quedó no nos vamos a comer todo, solamente la mitad, entonces solamente recalentamos la mitad y la otra mitad que no nos vamos a comer sigue guardada en el refrigerador. Porque esta mitad que ya recalentamos, si la volvemos a meter y volver a recalentar,
Ahí generalmente crecen las bacterias. Y es cuando puede ser que no les dé dolor, no les dé diarrea, pero les da dolor de estómago, se inflaman y entonces empiezan con todos los malestares. Así que lo ideal es de lo que me quedó de la comida, guardarlo en pequeñito. Y si somos personas, regularmente hay adultos mayores que viven dos en una casa o uno. Pues entonces guardo en porciones que sé que voy a comer al otro día. Y en el refrigerador, mientras no se recaliente, puede durar 2 días más nuestro alimento sin contaminación. Siempre debemos de cuidar que esté cubierto, no meter el refrigerador, por ejemplo, que nos quedó agua de piña y nos quedó los bisteces y nos quedó salsita. Al todo lo metemos al refrigerador sin tapa y resulta que la salsa quedó arriba y el agua quedó abajo y a la hora que movemos la salsa ya le cayó al agua y entonces ahí se contamina y también nos puede generar infección. Siempre debe de ir en el refrigerador los alimentos cocidos arriba y los alimentos crudos abajo con tapa, siempre con tapa. Y creo que con eso termino. ¿Alguna duda? No sé, le moví a esto. Creo que le moví. Ya no sé qué hice. Excelente información, licenciada. Sabemos que ha sido de gran utilidad todos estos consejos y bueno, como lo mencionaba al principio, pues creo que en este momento nos hemos enfocado sobre todo a cuidar el contacto que nosotros tenemos, sobre todo pues en cuestiones específicas, pues obviamente relacionado con el cuidado de contraer por ahí el COVID, pero pues dejamos de lado esto que también es de suma importancia. Obviamente el tener cuidado con los alimentos creo que es algo muy, muy importante, verdaderamente muy importante, pues sobre todo para evitar, como mencionaba, las enfermedades gastrointestinales. Por ahí, creo que mencionaba igual sobre los alimentos o las frutas y verduras que a veces cuando las compramos, pues ya tienen un aspecto pues ya un poco dudoso, y a pesar de eso, ya sea que nos diga la persona que nos los vende, pues es que está un poco más maduro, pero todavía sirve, y nosotros así pues también a veces pues lo compramos, pero pues creo que a veces también dejamos de lado todas estas recomendaciones. Si le parece bien, licenciada, voy a permitirme leer algunos de los comentarios que han estado llegando aquí a través de Facebook. También aprovecho para hacerle la invitación a las personas que se encuentran aquí en la plataforma de Zoom, que acepten la invitación para unirse como panelistas, que por ahí se las van a enviar nuestros compañeros por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Ya tenemos por aquí a una persona. Le vamos a dar oportunidad. Aparece como Redmi Note, pero si puede abrir su micrófono. Adelante, le escuchamos. Creo que tenemos un pequeño problema ahí, no logramos escucharle, pero si le parece bien, voy a dar lectura a algunos de los comentarios que hay en la plataforma, en Facebook. Y bueno, hay bastantes comentarios de agradecimiento para usted, licenciada, Gracias. por la excelente presentación que ha tenido, la información que nos ha compartido. Nos dicen que, bueno, nos mandan saludos desde los CGIs, desde la Casa Club de la Tercera Edad de Tulancingo, desde el CGI de Huichapan, que, bueno, es información muy relevante y de gran importancia para todos. Que son recomendaciones muy importantes. Y bueno, aquí hay un comentario que dice: en las tiendas de autoservicio
Venden manzanas con una buena apariencia y cuando la abres resulta que está podrida por dentro. Sí, porque regularmente son frutas que se congelaron y que ya o las compran en un grado de maduración. Por ejemplo, las papayas o los mangos los compran verdes y ya se ponen para madurar. Y físicamente, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que compren una manzana del súper y la dejan en una mesa y muchas veces no se descompone. Por fuera se sigue viendo después de unas semanas bonita, pero a la hora que la parten ya está toda descompuesta. Por eso es más recomendable comprar la fruta y verdura en el mercado, en las verdulerías, siempre y cuando esté limpio. Así es. También, licenciada, si nos apoya dejando de compartir su pantalla, por favor, Así. para poderla, podernos ver aquí completos. Ya, ya, así. Okay. Muy bien. Y bueno, ahora sí, no sé si nos escuche por ahí la persona que nos acompaña. Puede abrir, le invitamos a que abra su micrófono y nos haga su comentario. Está cerrado su micrófono. Sí, buenas tardes, creo que soy yo. Hola, buenas tardes, Buenas adelante. tardes. Sí, mire, pues para agradecerle los consejos que nos da la licenciada, eh, de- creo que estamos en épocas de donde tenemos que tener, por esta pandemia, tenemos que tener más cuidado con todos los alimentos, independiente de algunas épocas del año cuando hace más calor, que se echan a perder más las cosas. Entonces, pues gracias por los consejos que nos están dando. Siempre es importante que nos comenten o que nos digan qué tenemos que hacer con nuestros alimentos. También ha cambiado un poco la forma de desinfectarlos, que ya tiene que ser un poco más de cloro o como dice también, lavarlos con cepillitos. En fin, aunque también tengo duda en algunas frutas, cuando se mojan, después se echan a perder. Tienen que secarlas con cuidado o cómo hacer. ¿Como cuál fruta? Por ejemplo, la Por fresa. ejemplo, la papaya, por ejemplo, hasta la misma manzana, donde tiene el huequito para la patita, puede quedar húmeda, entonces tienen que secarse muy bien Sí, en el caso de la papaya se recomienda lavar y Ujú. ya cuando usted porque ya la va a utilizar, lavarla, pelarla, picarla y entonces guardarla en el refrigerador, pero ya picada, en un topper Ya picada. tapado. Ujú. Y pasa igual con la sandía. Ve que venden las sandías así Sí, las rodajas, venden una sí. cuarta parte o una. Lo ideal es enjuagarla y picarla toda y guardarla en un topper o en un molde, Ah, pero ya. En el caso de eh, las fresas, por ejemplo, nosotros usamos la técnica de que se lavan, las fresas tienen una forma, así con todo y la florecita se tienen que poner a desinfectar. Y ya que se desinfectaron y se lavaron con jabón y eso, entonces se les quita el tallo en el chorro del agua y si no las va a usar en el momento, las pone en un molde y las congela y ya correcto. y de esa forma no se Ujú. descompone. Pero sí se tendrían que utilizar como para licuado o si van a preparar fresas con crema, ya congeladas las pican, les ponen Ujú. la crema y ya quedan muy ricas, no se Ah, descomponen. Ujú. bueno, Así, pues gracias, sí. gracias y felicitaciones. Ajá. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y bueno, licenciada Ivonne, únicamente así, bueno, también dar las gracias por toda la información que nos ha brindado. Es el comentario de muchos de los usuarios que están a través de Facebook. Nos dice Concepción Arce, licenciada Ivonne, le agradezco su información para que tengamos el debido cuidado en el manejo de los alimentos y por supuesto la limpieza que debemos tener hacia ellos y hacia nosotros. Felicidades por su ponencia, ya que es muy importante para nosotros, los adultos mayores, para no enfermarme del CGI Tulancingo. Muchas gracias. Saludos. Y bueno,
así como este hay muchos otros más, agradeciendo la información, muy valiosa información, dándole las gracias. Es una época para cuidarse, muy buenas recomendaciones. Gracias por las enseñanzas que debemos tener para el cuidado de los alimentos. Saludos y bendiciones desde Casa de Día Tulancingo. Saludos desde Tizayuca. Y bueno, creo que al parecer desde todos los CGIs y casas de día nos están siguiendo y bueno, le están brindando los saludos. Qué bueno, pues muchas gracias. Y pues cualquier duda estoy para servirles, para resolver en cuestión de alimentación. Perfecto. Pues bueno, va llegando la hora de cerrar, licenciada, y bueno, antes que otra cosa es agradecerle el tiempo también que nos ha brindado para dar esta charla con información tan importante para todos nosotros.